Josué 2. Y vamos a leer los 24 versículos de esta porción de la Biblia. Aquí va a estar en la pantalla. Aquí en esta presentación, pues pongo estas imágenes, ¿verdad? La verdad, Rahab, hay muchas imágenes, inclusive hay hay unos programas, hay películas. Pero aquí vemos, bueno, en una de ellas donde está escondiendo a esos espías, ¿verdad? Josué mandaba a los espías. Después llegan los del pueblo de Jericó y Rahab los manda por otro camino, ¿verdad? Les da unas indicaciones no tan certeras, ¿verdad? Y después por ahí hay una señal que estos espías le dicen: ok, vamos a cubrir tu casa, pero tendrá que haber un cordón rojo que identifique, y esa casa no será destruida. Todo lo demás va a ser destruido, menos esa casa que tenga un cordón color escarlata, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestras Biblias. Ahí aquí en la pantalla también usted la va a poder leer, y la vamos a leer todos, hermanos, de forma pausada, ¿verdad? Respetando, como decían por ahí los maestros de educación primaria, respetando puntos y comas, ¿verdad? ¿Me parece? Entonces dice Josué 2. Josué, hijo de Nun, envió dos espías secretamente, diciéndoles: andad de conocer la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y repasaron allí. Y fueron los hijos del rey de Jericó, diciendo: he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido aquí y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de la tierra. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de vino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos estuviesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo cesar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho los dos reyes, los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Viendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado desaliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pues ahora que me juraréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haré vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Que salvarás la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanas y hermanas, y a todo lo que es suyo, y lo libraré de nuestras vidas de la muerte. Ellos me respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella nos hizo descender por una cuerda. Rahab se menciona en este capítulo 2 de Josué. Después en el capítulo 6, que vamos a leer un poquito más adelante, donde viene lo que pasó, ¿verdad? Con el cuidado, con esto de cuando fueron a destruir Jericó. Vienen en los salmos, vienen por ahí algunas veces que se menciona a Rahab en el pueblo de Israel. Isaías también por ahí lo menciona, pero en el Nuevo Testamento hay dos textos, Omar. Entonces hay dos textos que se mencionan de Rahab, y con esto vamos a iniciar la predicación, ¿verdad? Dice el primero de ellos, es un versículo que nosotros ya estudiamos, hermano. Ahorita lo hemos suspendido por esto de la doctrina, ¿verdad? Pero estamos leyendo en Hebreos 11, dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes
habiendo recibido a los espías en paz. Lo que acabamos de leer ahorita, el autor de los Hebreos lo menciona allá en 11:31. En el libro de los Hebreos viene una larga lista de testimonios, ¿verdad? De testimonios de fe, de testigos de fe. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando a Abel, hemos estudiado a Abraham, a Sara, y había muchos otros héroes de fe, ¿verdad?, que le llaman? Bueno, pues Rahab está considerada en esa larga lista de héroes de fe o de testimonios de fe. Y también Santiago la menciona, en Santiago 2:25 dice la palabra de Dios así: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí está, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahorita, hermanos, ahí lo está mencionando tanto el autor de los Hebreos como Santiago. Entonces vemos aquí, hermanos, que son, en el capítulo 11, no nos queda duda, ¿verdad? Hay muchos testimonios de fe, hay mucha gente que no, y muchas otras personas que Noé, que eran gente que definitivamente vio con los ojos del alma, los ojos, la fe, ¿verdad? O entendió la voluntad de Dios. Pero a veces nos cuestionamos por qué en Santiago. En Santiago, que también habla mucho de la fe, ¿verdad?, le dedica gran parte de su carta a las obras de por fe. Nada más menciona solamente 2 personas que tuvieron fe, ¿verdad? Y más menciona 2 testimonios: Abraham, ¿verdad?, que es el líder del pueblo de Israel, y Rahab. Y decimos, ¿por qué? Porque si en Hebreos 11 hay una larga lista y Santiago solamente menciona 2? Y agarra a Rahab, por si alguno de ustedes tiene dudas de, oye, pues para mí se me hace que Rahab no debería estar ahí en el capítulo 11. Bueno, pues Santiago es una lista mucho más pequeña y la incluye ahí también, ¿verdad? Entonces por ahí algunos decían, bueno, es que están mencionando a un hombre y a una mujer, ¿verdad? Pues bueno, creo, según estudios platicado ahorita en la mañana con el hermano Esteban, ¿verdad?, muy probablemente Santiago agarró a uno del pueblo de Israel, ¿verdad?, a uno del pueblo escogido por Dios, a uno de los que así pues fue diseñado la promesa, y también agarra a Rahab, una que representa a los gentiles, de los cuales nosotros también somos. Y los gentiles, platicados por el hermano Esteban, pues el pueblo de Israel decía, no, los gentiles y los pecadores, ellos son rameros, ellos son caen en la prostitución, son rateros, era lo peor, ¿verdad?, lo más vil de lo vil. Entonces, muy probablemente por eso está trayendo Santiago, diciendo que esos gentiles también hay salvación y también hay buenas obras en ellos. Bueno, pues hay 2 cosas también que tienen en común estos 2 personajes, ¿verdad?, siguiendo con este texto: a Abraham y a Rahab, ¿verdad? Abraham tuvo que renunciar a su parentela, él tuvo un llamado, salió de Ur de los Caldeos y renunció a todo ello para seguir al Altísimo. Bueno, pues Rahab también renunció a su nacionalidad, renunció a su pueblo de Jericó. Realmente ella pudo haberse arraigado, ¿verdad?, como los demás decían, no, vamos a esperar, este pueblo es muy pequeño y nosotros somos un pueblo grande, lo le vamos a ganar. Entonces, pero sin embargo ella renunció a lo que tenía por seguir también o por buscar a un Dios, ¿verdad? Entonces, también es un llamado para nosotros, ¿verdad?, también debemos de renunciar a ciertas cosas, ¿verdad?, si queremos seguir a Dios. Entonces podemos ver estas cosas en común tanto en Abraham como en Rahab. Y bien, hermanos, el título del sermón, como ahorita le mencionaba aquí a Iván, se llama Rahab, una fe sorprendente, hermano. Y le voy a mencionar 4 puntos de por qué consideramos que la fe de Rahab es una fe sorprendente. Y la primera de ellos la vemos ahí en el punto número 1, pues en el versículo 2, bueno, ahí es Josué 2. Ahorita corregimos el versículo, ¿verdad?, pero dice, Jesús, hijo de Nun, no, pues es Josué 1, ¿verdad?, Josué 2:1. Más que ahí le puse el 24. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconocer la tierra y a Jericó. Esa era la misión que tenían. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces el primer punto, hermano, es ¿por qué es una fe sorprendente? Es porque es una fe sin antecedentes ni preparación como la de ustedes y como la mía, ¿verdad? Porque nosotros, si bien es cierto, hoy tenemos fe, y esto es nuestra oración, pero que cada día seamos más, que tengamos más fe. Dice que la fe es como una semilla de mostaza, ¿verdad?, que va creciendo, que se convierte en hortaliza, ¿verdad? Entonces también nuestra fe debe ir creciendo, pero nosotros, gracias a Dios, pues porque hemos estudiado el libro de los Hebreos, en mi caso,
pues porque tuve a un padre pastor, ¿verdad? Cuando yo ya tenía 5 o 6 años, ya escuchaba los sermones de mi papá, no sabía ni qué decía, ¿verdad? Tenía 5 años, pero ya iba teniendo esa preparación, tenía unos antecedentes. Y todos ustedes me pueden platicar, ¿verdad? Los que antecedentes pudieron haber tenido. Pues bueno, pues esta ramera, como dice aquí el texto que acabamos de leer, no tenía nada de conocimiento, ¿verdad? Era de padres paganos, vivía en un pueblo de Jericó que practicaba mucho la idolatría, y sin embargo ella pudo haber desarrollado una fe. Y bien, hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios, este pasaje, quizás la última persona que pudiéramos haber pensado que podía ser perdonada, pues era esta persona, ¿verdad? Y por ahí leí algunos comentarios, ¿verdad? Casi porque leo un pasaje, pues tengo que leer y documentarme un poco, mucho más de lo que ya tengo algunos conocimientos, ¿verdad? Y decían que algunos decían, bueno, pues a lo mejor el término que se quisiera utilizar en la palabra de Dios era a lo mejor una hotelera, era como que diciendo que su casa a lo mejor era un lugar de refugio y era una hotelera pues que recibía gente y que la mandaba a llevar, ¿verdad? Sin embargo, los escritores dicen, no, aquí claramente dice ramera, y en todos los pasajes de la Biblia que acabamos de leer de Hebreos Santiago dicen Rahab, la ramera, ¿verdad? Entonces no hay duda que ese era su punto. Y no tenemos por qué quitarle a Dios ese gran honor, ¿verdad? De salvar a gente tan vil y tan pecadora. Bien, hermano, pues esta mujer Rahab que tiene una fe sorprendente porque no tenía ni antecedentes ni preparación, pues es la primera persona en la historia de la Biblia que es llamada por gracia, ¿verdad? Porque la gracia de Dios, que la gracia de Dios la ha salvado, porque precisamente era de otro pueblo. Pues seguramente donde ella pudo haber conocido este mensaje o el poder de Dios a través de su pueblo, muy seguramente fue en las plazas, fue quizás a lo mejor donde ellos se acuerdan como la mujer del pozo, ¿verdad? Cuando iban a recoger agua, lo que puede ver entre la gente, oye, pues hay un pueblo que se dice ser el pueblo de Jehová, que ya abrió, que vinieron de Egipto y ya abrió en el Mar Rojo. Todo eso que ella podía estar escuchando era sus antecedentes, ¿verdad? Para poder actuar con fe en este momento. Y hermanos, podemos ver que si, bueno, más bien aquí hay un comentario que también por ahí recogí, era como una palmera sola en el desierto, o como una vida solitaria entre las tumbas, ¿verdad? O sea, la vida de Rahab era como una palmera en el desierto, porque no tenía un cobijo de gente que dijera, oye, no, Rahab, fíjate que sí, este pueblo, hay que juntarnos con Dios. Toda la gente estaba por ahí diferente o con pensamientos completamente diferentes. Muy probablemente, hermanos, por eso a veces tenemos mucha consideración cuando tenemos algunos miembros de la iglesia que son solamente ellos asisten a la iglesia, ¿verdad? Porque podemos decir que son como palmeras en el desierto, ¿verdad? Su familia piensa diferente. Yo alguien que estimo y quiero mucho es a Camilita, ¿verdad? Pero Camilita, pues ella viene, gracias a Dios porque ella viene, pero pues sus padres piensan muy diferente a ella, ¿verdad? La familia cercana que está con ella piensa muy diferente a ella. Entonces por eso necesita nuestra oración y nuestro apoyo y nuestro cobijo, ¿verdad? Bueno, pues así vivía esta persona, ¿verdad? Pensando, queriendo tener un encuentro con Dios, pero la gente que estaba a su lado pues no la tomaba en cuenta, ¿verdad? También había un pastor que una vez escuchaba y él decía que las conversiones de gente que son las que viven así, ¿verdad? Que viven aisladas y se convierten, tienen un impacto mucho mayor en una iglesia, con algunos cuando hay jóvenes que también se convierten, pero pues han sido formados en esa iglesia desde pequeños, ¿no? Y han ido ascendiendo de nivel. Siempre va a ser mucho más impactante cuando una persona se convierte con nada de antecedentes, ¿verdad? Yo me acuerdo como hijo de pastor, que algunas veces visité a mi papá nos jalaba mucho cuando yo tenía 8 años, 10 años, 12 años, nos decía, voy a visitar, hijo, y ve conmigo, acompáñame. A veces cruzábamos el río en lancha, el río Pánuco, amplio, papá nos está disminuyendo su cantidad de agua, queremos que con este ciclón que viene, nuevamente vuelva a ser caudaloso. Pero bueno, yo iba, a veces cuando iba a visitar a mi papá, decía, oye, es que me encanta ir y cruzar el río, ¿verdad? Y luego cruzábamos el río, era muy diferente, Tampico hace pues 40 años, 45 años,
Y me gustaba mucho cruzar el río porque apenas cruzábamos, ya cuando como el pasto que está aquí afuera, bueno, era todo el camino era así, bueno, al menos un kilómetro y medio. Y yo me acuerdo que yo veía mapaches, veía iguanas, veía armadillos, o sea, no así cada rato, ¿verdad? Pero sí cada vez que iba veía 2 o 3 animales ahora exóticos, ¿verdad? Pero andaban por ahí. Bueno, a mí me gustaba mucho. Y ya cuando estábamos ahí en esa visita, pues a veces yo decía, oye, pues yo no me debería enterar de estas cosas, ¿verdad? Porque a veces tomaban temas difíciles, las casas eran pequeñas, mi papá, que era el pastor, estaba por ahí hablando con los miembros, y eran temas delicados, y era un pequeño de 8 años, 10 años, ¿verdad? Y yo decía, sí, pues yo no debería estar escuchando esto, ¿verdad? Pensaba en mi mente. Y luego ya pasaron muchos años, y decía, pues bueno, gracias, porque de una forma u otra me fuiste preparando, ¿verdad? Creo que todos los hermanos pensamos lo mismo, ¿verdad? Tuve una preparación especial, ¿verdad? Esa. Pero bueno, a donde voy yo, hermanos, es que yo me acuerdo que había veces conversiones de gente que llegaba a la iglesia y le decían, después de estar con nosotros 3 semanas, un mes, y decía, hermano, quiero que vaya a mi casa, me gustaría que fuera a visitar a mi casa. Pero estas eran palmeras del desierto, ¿verdad? Que no tenían más gente, que pensaban muy diferentes a él, o regularmente eran de otras ideas cristianas. Y ya aceptábamos la invitación, también nos hablaban en ocasiones, y era una sorpresa para mí ir a una casa así, y decía, hermano, aquí está mi familia y algunos amigos que invité. Y fácil eran, las casas en aquel tiempo eran grandes, ¿verdad? El patio pues eran patios grandes, y a veces decimos, aquí están a las personas que invité, y había como unas 25 personas allá alrededor. Es que está mi mamá, está mi abuelita, está mi tía, están mis hermanos, y quiero este mensaje que me impactó en mi vida, quiero que lo oigan todos ellos. Entonces era impresionante, ¿verdad? Cuando hay conversiones, por eso decía ahorita que las conversiones a veces impactan mucho más. Y a veces cuando vemos pues una conversión que no es igual de importante para Dios, ¿verdad? Pero tiene un alto impacto, ¿verdad? Por eso esta fe de Rahab es sorprendente, ¿verdad? Porque sin tener ninguna preparación, sin tener nada de conocimiento, ningún antecedente, ella pudo confiar y reconocer la labor que Dios estaba haciendo a través de este pueblo de Israel. Y es importante ver ahí en la Biblia, hermanos, que vamos a verlo más adelante, pero en la lista de genealogía mencionan a 4 mujeres. Bueno, creo que no me acuerdo, pero ahí vamos a replicarlo. Creo que son estas 4, hay una más. Pero al menos, hermanos, vemos esto, ¿verdad? Tamar, pues vemos un pecado incestuoso que tuvo con su padre, ¿verdad? Vemos a Rahab, que era una ramera. Vemos a Ruth, que también era una idólatra, porque pertenecía a otro lugar. Vemos a Betsabé, que practicó el adulterio. Pero todos ellos, hermanos, han sido gente que está en la genealogía de Cristo, que se han unido a la familia de Jesús, pero con un pasado, pues, materialmente malo, ¿verdad? Pero es hasta dónde llega la salvación y el cariño de Dios a nosotros, ¿verdad? Es importante ver, pues, que la puerta está abierta para nosotros también, hermano. No hay ningún pecado que pueda ser limpio a través de Jesús, ¿verdad? Y cualquier pecado, hermano, puede ser borrado, y igual que esas 4 mujeres podemos ser partícipes de esta familia de Jesús. Y bien, hermanos, pues queda ahí, ¿verdad? Para que nosotros también pensemos, hermanos, que sigue habiendo, quizás hay lugares en los que a nosotros no nos gusta ir y visitar. Yo me acuerdo que había un hermano llamado Luis Leal ahí en la primera, que él me decía, hermano, en ese tiempo él no era pastor, decía, yo voy a la Independencia. Estamos hablando de hace 25 años que la Independencia era un lugar más peligroso. Me decía, yo voy a bueno, ahorita ya está más tranquilo, ¿verdad? Pero hace algunos años, ¿verdad? Se reconocía. Decíamos, no, nada más de 2 de abril para arriba, unas 3, 4, 4, y ya para allá, más de allá no subas. Y sobre todo después de las 6 de la tarde, allá no subas, decía. Bueno, pues él iba y visitaba, y iba por ahí, siempre decía, no, a mí ya me conocen, entonces, pues no me dicen nada los muchachos. Y los veo ahí por ahí fumando marihuana, los botes, ¿verdad? Y yo decía, yo me voy y voy hablándoles con ellos y saludándoles. Pues es importante ver, bueno, porque todavía en esos lugares uno todavía debe de ver ahí Rahab. Estoy seguro de ello, ¿verdad? Si nosotros vamos a prisiones, hermanos, ahí debe haber Rahab todavía que quieren oír un mensaje y que están preparando su corazón para que llegue la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que nos quede ahí también como reflexión. Entonces el punto 1, es una fe sorprendente porque era sin antecedentes ni preparación. El punto 2, hermanos, es una fe sorprendente porque era una fe activa. Dice la palabra de Dios en José 4 y versículo 6. Dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido.
mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Es decir, Rahab tenía una fe activa, una fe de acción. No era una fe muerta, no era una fe que estuviera dormida, no, sino que era una fe de acción. Inclusive se puede decir primeramente que era una mujer reflexiva, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque pues ella hizo su buena teología, ¿verdad? En ese poco tiempo, lo que ella pudo escuchar de la gente, pudo armar una teología. Es decir, conocía el pasado, ¿verdad? Nosotros pudimos saber ahí lo que leímos en los primeros versículos, decía, oye, pues este pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, después por ahí peleó con Og y con los amorreos y les ganó. Es decir, conocía las grandes victorias que tenían, que habían hecho antes, ¿verdad? Por eso ahorita cantamos victoria en Cristo, ¿verdad? Nosotros también somos victoriosos, ¿verdad? Pero esta persona sabía las victorias que este pueblo había hecho en el pasado. Es decir, conocía el pasado, conocía el presente, ¿verdad? Porque dice, no, ustedes tienen una promesa y yo lo voy a tratar bien, no sé, porque ustedes tienen una promesa y yo quiero ser parte de esa promesa, ser el presente, la promesa. Y conocía el futuro, es decir, que tenía la certeza, inclusive quizás más que ellos, de que esa tierra ellos le iban a conquistar, ¿verdad? Entonces, conocía el presente, tenía el presente y el pasado y tenía nociones del futuro. Bueno, pues ella quería precisamente pertenecer a esa ciudad, ¿verdad? Ella decía, oye, pues yo aquí en Jericó vivo bien. ¿Dónde vivía ella? ¿No se acuerdan en qué lugar vivía? ¿La ramera? En el muro. En el muro, yo también quisiera imaginarme eso, hermano, porque está el muro que rodeaba Jericó y ella vivía precisamente ahí, en el muro, ¿verdad? Entonces ella decía, oye, pues yo tengo mi oficio, o a lo mejor le iba bien en su oficio, tenía su casa, tenía su tierra, y era un pueblo muy grande, seguramente había flujo efectivo, ¿verdad? Como dicen ahí los financieros, había dinero, pero ella quería renunciar a eso y ser parte de ese pueblo. Entonces nosotros también, hermanos, oremos porque tengamos un entendimiento de las cosas como lo tenía Rahab, que tengamos una fe activa. Rahab tenía también disposición de atender a esos forasteros. ¿Y a dónde lo atendió, hermanos? Salió muchos kilómetros a atenderlos. ¿Dónde lo atendió? En su casa, ¿verdad? Hay un pasaje cuando se le aparece el ángel a Abraham y le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y responde él, aquí está en tu tienda, ¿verdad? Pues como es el día del padre, hermanos, las mujeres tienen que estar en casa, ¿verdad? No se crean, hermanos. Pero bueno, a lo que voy, hermanos, es de que más bien nuestro trabajo común que hacemos, hermanos, con ese trabajo podemos servir a Dios, siempre y cuando tengamos sentido común, ¿verdad? Es decir, así como ella actuó en casa, ahorita estaba mencionando este pasaje de Sara, pero ella actuó con lo que tenía, ¿verdad? Con los recursos que tenía. ¿Qué fue lo que hizo ella? Bueno, si vamos a leer más adelante, ¿no? Sí están esos pasajes. El sentido común, pongo aquí, ¿verdad? Primero, escondió las espigas entre manojos de lino, ¿verdad? Entonces aquí según dice la Biblia que había como un techo enterrado ahí, y ahí los escondió. Esa fue la primera acción. La segunda, lo hizo descender cuando ya oscurecía. Dijo, no, a ver, ahorita hay luz de día, espérense que esté en oscuro y bajan, ¿verdad? Probablemente, debido a su función, quizás esta acción ya la había hecho anteriormente. Hoy viene alguien, viene un rango de autoridad, viene un jefe, pues yo lo voy a hacer, lo voy a esconder, ¿verdad? Y después con el oscuro así nadie te ve, pero baja, pero hace estas acciones. Después le dice, marchen y le recomendó, les dijo que se marcharan al monte y que se esperaran ahí 3 días. Vayan ustedes, pero espérense ahí 3 días, porque es más o menos lo que los guarda estar a venir y venir, que se les acaba la comida y regresen. Y ya ustedes salgan cuando pues el ejército ya haya pasado ya ha venido de regreso, ¿verdad? Y después por ahí 4 le recomendó que esperaran los 3 días, ¿verdad? Entonces son esos cuatro acciones que ella tomó. Los escondió, lo hizo descender cuando ya se oscurecía, que se marcharan al monte, ¿verdad? Y que se escondieran ahí 3 días. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Mateo, no puse ahí la cita, pero es Mateo 10, 16, cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice, pues van a ser ustedes vituperados, pero sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Sí les suena. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, no sé, Nacho, había una serie que se llamaba Los Dukes de Hazzard. Esa era una de mis series favoritas, ¿verdad? Me gustaba mucho.
el general Lee. Entonces, yo me acuerdo que había un narrador, me decía, cuando salía Bosco, que era ahí el alto comisionado, me decía, astuto como un coyote, venenoso como una serpiente, decía de ese hombre, ¿verdad? Y bueno, es que cuando estaba leyendo este pasaje, ¿verdad? Que dice Charles, pues ustedes sean prudentes como serpientes, ¿verdad? Bondadosos como las ovejas. Es decir, dice aquí la palabra que hoy van a ser vituperados, pues ustedes no busquen el peligro, ¿verdad? Realmente las serpientes, hermanos, son animales que además de ser muy dañinas, como casi todos quieren destruirlas, pues entonces ellas son muy sigilosas, ¿verdad? No hacen sonido, siempre están escondidas, empieza a haber movimientos y bajan su ritmo, ¿verdad? Hasta que hace todo calma y en seco, ahora sí salen a buscar sus alimentos, ¿verdad? Pero son prudentes, ¿verdad? No dicen, no, pues yo soy más fuerte, voy a enfrentar, ni siquiera viene por aquí, pero yo lo voy a hacer al encuentro. Son prudentes, ¿verdad? Estos animales. Y que seamos sencillos, no seamos ostentosos. Pues así era Rahab, ¿verdad? Era una persona prudente, pudo haber manejado las cosas diferente, pero lo actuó con prudencia. Pablo lo menciona en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Pues bueno, Rahab, hermanos, tenía una fe activa que fue prudente y pensó como adulta, ¿verdad? Realmente hizo una secuencia muy bien de actividades, hermanos. Pero vuelvo a repetir, las hizo con lo que ella tenía, las hizo en su casa, las hizo, pues sí, ahora sí que con los recursos que ella poseía, a lo que ella se dedicaba, haciendo lo que ella se dedicaba, pudo ser de bendición, hermanos. Entonces, hermanos, aquí yo también quisiera hacer una reflexión ahorita, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que nosotros le pongamos todo el empeño a las cosas que nosotros hacemos en nuestro trabajo, pero que las hiciéramos en la iglesia, ¿verdad? Y yo como quisiera mencionar los nombres de todos, pero como me llevo mucho tiempo, como es el Día del Padre, nada más voy a hablar a los padres. Por ejemplo, Nacho, imagínense que todo el empeño que usted le pone en su negocio día con día, se le pusiera en la iglesia, hermano. ¿Qué resultados habría, hermano, Iván, imagínese, hermano, que usted todo el empeño que le pone a su actividad diaria de salir, todo se lo dedicara a la iglesia. ¿Qué resultado podríamos esperar? Hermano Esteban, sí pone mucho empeño, hermano, pero imagínese, usted le ponía más empeño cuando trabajaba en su vida. Entonces, Daniel, imagínese, hermano Daniel, en todo lo que usted hace, ¿cómo es trabajar, hermano? Imagínense que todo ese empeño, hermano, se lo pusiéramos a las cosas de Dios. Yo cuando leí eso, hermano, y me daba, obviamente que yo fui el primero en caer, como si hubiera traído un rayo, hermano. Imagínense que yo también, hermano, le pusiera todo ese empeño a las cosas de Dios. Pues aprendamos esto de Rahab, tengamos esa fe activa, esa fe de acción. Y el tercer punto, hermanos, de que esta es una fe sorprendente, es porque es una fe que evitó la destrucción. Dice la palabra de Dios en Josué 6:17, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, es decir, retirada, excomulgada, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y más adelante, hermanos, si usted va a leer la Biblia y le voy a poner de tarea, ya lo tienen ustedes los que leen el programa de lectura, ¿verdad? Pero si usted no lo hace, hermano, lea el libro de Josué en estas 2 semanas. En Josué 6 viene el desenlace, ¿verdad? Cuando llega el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y ataca Jericó. Dice Josué 6 del 11 al 23, más o menos unos extractos. Dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraban y sacaban a Rahab, a su padre y a su madre y sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaban a toda su parentela y los pusieron fuera del campo de Israel. Es decir, que una vez que haya atacado, pues esa ciudad que estaba en el muro, esa casa que estaba en el muro, la respetaron por el cordón, y una vez que pasó el peligro, fueron y lo rescataron. Entonces podemos ver que Rahab fue salvada cuando todos aquellos muros se iban a desplomar. Ella fue salvada. Su casa estaba precisamente ahí en el muro, ¿verdad? Fue sacada en su casa con sus amigos, fue puesta fuera del campamento, lo vamos a ver más adelante, el campamento de los israelitas,
y posteriormente fue recibida con el pueblo de Israel. Es decir, ella con esa fe que tuvo, hermanos, evitó la destrucción. Y después, hermanos, si nosotros seguimos leyendo allá en Mateo 1, por ahí como por el versículo 5, dice que fue desposada con Salmón y que tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo? Vos, ¿verdad? El papá de Ruth. Vos, entonces por eso está en la genealogía, es decir, fue desposada con Salmón, está dentro de la genealogía de Jesucristo, hermanos, y bueno, hermano, pues ahí podemos ver que fue sacada, ¿verdad? Que fue recibida por el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue desposada con Salmón, que estuvo dentro de la familia de Jesús. Hermanos, todos aquellos que tienen fe, todas aquellas personas que poseen fe, son salvados, ¿verdad? Y son separados del mundo y de las cosas terrenales. Y también nos vamos a unir, así como ella, nos vamos a unir al pueblo de Dios. Todos aquellos que tengan fe, hermanos, nos vamos a unir al pueblo de Dios y vamos a ser desposados con el verdadero príncipe de Judá, así como lo habla la genealogía. Es simplemente una representación y nos integremos a esa familia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, esa situación, esa secuencia que tuvo Rahab, es lo que a nosotros también nos espera cuando tengamos fe, y esa fe sea una fe salvadora, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces es una fe, hasta ahorita vamos 3 puntos, ¿verdad? Este es el tercero, es una fe que evita la destrucción. Obviamente, hermanos, que ahorita que estuvimos leyendo del cordón rojo, ¿verdad? Esto es también una representación, un símbolo de que la sangre de Jesús es la que nos va a salvar, ¿verdad? Si nosotros estamos fuera de ese lugar, como lo decía aquí literalmente, todo aquel que salga de la casa, ¿no? Decía los pies, yo no voy a responder por ellos, ¿verdad? Si no están en la casa en ese lugar, yo me libro y van a ser destruidos. Es lo mismo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Todos aquellos que aceptan el sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo, estamos salvos, hermanos. Pero si nos salimos un poco y decimos, no, pues al cabo mi papá es pastor, ¿verdad? O mi mamá ora por mí todo. Yo no puedo que tengo, bueno, ya le falleció un tío que antes de aceptar el mensaje de la cruz, uno vivía en San Pedro de las Colonias, pues, y viven a media cuadra de la iglesia bautista. Entonces, él regularmente era carpintero y él no asistía a la iglesia, batalló mucho para poder asistir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cada vez que llegaba un predicador o un misionero a esa iglesia, pues iba y empezaba a visitar a la gente, y como ellos vivían a media cuadra, pues era de los primeros en visitar. Entonces, me acuerdo que una vez yo estaba ahí y él iba y habló con mi tío Elías se llamaba, y mi tío Elías andaba con la sierra y con el salmón haciendo muebles, y digo, oye hermano, pues quiero hablar con usted, y él estaba así hablándole con él, y luego subió la escalera, y el misionero iba detrás de él, es que mira, pues es el mensaje, el que es pecador, y mi tío siguiendo trabajando, ¿ah? Y hubo un momento que le dijo, a ver, oiga, pues ya déjeme trabajar, miren, al cabo yo tengo un cuñado que es pastor, o sea, yo no tengo problema. Es que yo tengo un paciente muy buen pastor, entonces él decía, con eso me basta, mira. Ya después, gracias a Dios, mi tío reconoció, ¿ah? Pero hermanos, si estamos fuera de ese cordón rojo, escarlata de la sangre de Jesús, hermanos, no tendremos salvación, ¿verdad? Entonces, una fe que evita la destrucción. Y el cuarto punto más es una fe que es un instrumento de salvación para toda la familia. Dice la palabra de Dios en Josué 6:25, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a Jericó. Es decir, hermano, Rahab no negoció nada más por su vida, por la seguridad de su vida, ¿no? Y ella dijo, oye, pues yo quiero que toda mi familia también sea salva, ¿verdad? Es decir, el pecado no había endurecido su corazón. Por eso a veces que yo estuve leyendo este pasaje más toda la semana, con temor y temblor, pero yo decía que esta mujer, pues ramera, tenía puntos muy importantes, ¿verdad? Primeramente tenía ahí mucho lino. Entonces yo quisiera pensar que ella, pues a lo mejor ella pensaba poner quizás un negocio, ¿verdad? Después con ropa. O sea, era una persona que tenía su profesión, pero quizás no le agradaba del todo. Tenía un gran amor por su familia, ¿verdad? Realmente tenía ese amor de salvación hacia sus padres. Y hermanos, es igual, ¿verdad? En donde quiera que haya cualquier persona que es alcanzada por Jesús, hermanos, debe tener una ansiedad muy grande por su familia, ¿verdad?
no puede decir alguien, no, pues yo asisto a la iglesia y mi familia, ok, hay familias que son duras y difíciles, ¿verdad? Pero debe ser nuestra lucha. Bueno, a lo que iba, hermano, es porque seguramente Rahab tiene una gran influencia sobre su familia. Entonces es algo también que se puede resaltar, ¿verdad? Porque puede ser alguien, imagínate con esa profesión, pues a lo mejor sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, pues iban a decir, oye, pues tú qué nos vas a enseñar a nosotros, ¿verdad? Cuando yo le mencionaba esto de que me impactó mucho cuando iba a visitar, que iba con mi papá y decíamos, oye, vamos a visitar a este hermano que se acaba de rendir. Íbamos a rendir a Cristo, ¿eh? Y llegamos a esa casa y había más de 25 personas y decían, es que reuní a todos porque quería que todos escucharan este mensaje, ¿eh? Es porque ese joven después nos dábamos cuenta que tenía una influencia en su familia, ¿eh? Tenía una influencia poderosa y la aprovechaba, una influencia como la que tenía Rahab. Sí nos tocó muchas veces y era la mayoría de las veces que cuando obtenemos una conversión de ese tipo, después ellos empezaban a decir, es que en mi casa pues me están diciendo que estoy loco. Había gente que decía, es que mi papá ya me dijo que si yo venía a la iglesia bautista, dejaba de ser tu papá, ¿verdad? Entonces había otros testimonios más, eran los más comunes, pero no es que tuvieran una influencia, sino que más bien los papás tenían mucho más influencia sobre ellos, ¿verdad? Entonces aquí lo que quiero resaltar de Rahab es que ella tenía esa influencia con su familia. Rahab era una buena hija, a pesar de todas sus fallas, amaba a sus padres, a sus hermanos, y el deseo de ella era que salvaran. Hermanos, entonces aquí también es una reflexión para nosotros, ¿verdad? Entre los cristianos no puede haber, hermanos, malos hijos, ¿verdad? Entonces, malos hijos no debe haber. Tampoco debe haber malos padres, ¿verdad? Padres tiranos, padres duros. Si es una persona cristiana, debe ser un padre bondadoso. Si es un cristiano, debe ser un hijo obediente. Debe ser una madre trabajadora. Es decir, entre los cristianos no cabe gente que no esté cumpliendo su rol en la familia, ¿verdad? Porque de esa forma, cuando perdemos el rol de nuestra familia, perdemos la influencia, ¿verdad? Con los que queremos salvar. Entonces, ese intenso amor que se reflejaba en Rahab por toda su familia, por toda su parentela, hermano, debe ser un intenso amor que también se debe reflejar en nuestras vidas por nuestra familia. Como decíamos nosotros ahorita, ¿vale? Esa bandera roja que salvó a la familia, ¿no? Debe ser una bandera que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Debemos tener la seguridad de que Cristo va a salvar a nuestra familia. Entonces, yo sé, hermanos, que no es fácil. Yo en la mañana platicaba con un hermano, llevo con mi papá siempre allá a la primera, y le decía, felicidades por el día del padre, ¿verdad? Y me decía el hermano, pues sí, hermano, pero mis hijos no me han querido seguir, ¿verdad? Y el hermano conoce muy bien la Biblia y todos los domingos que oigo con él, yo hablo como de entre 5 y 10 minutos y hablo de un pasaje de la Biblia. Yo le digo, hermano, es que voy a predicar de esto. Y el hermano me dice, y bueno, ahí me sorprende, porque siento que yo le digo, voy a hablar de Rahab. Pues el hermano casi me recita el capítulo 2 de Rahab, ¿verdad? Y si le dice, después me lo vuelvo a encontrar, y le digo, no, pues voy a hablar, no sé, de Jacob, y el ángel que platicaba con el hermano. Y en ese momento le digo que voy a hablar de eso, pues el hermano me dice, no, yo me acuerdo de este pasaje, y eso es lo que aprendí de él. Es un hermano que practica mucho la Biblia, pero a veces se batalla con la familia. Entonces debemos de luchar y debemos de orar y debemos de poner en las manos de Dios a nuestra familia, y que sea alcanzada como fue alcanzada con Rahab. Es decir, no debemos descansar en esa oración y petición. Entonces, hermanos, es lo que podemos, quizás usted puede decir, bueno, hay muchas más enseñanzas, hermanos, en este capítulo que vimos, ¿verdad? En esta exposición de Rahab. Pero bueno, hermanos, estos son los 4 puntos. Yo no sé si alguno de ustedes me pueda mencionar estos 4 puntos. Si tomó nota, cierre su libretita, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 4? Una fe activa. Una fe activa, ¿verdad? Era el punto 2. Es una fe sorprendente. No, sí pueden leer sus apuntes, ¿verdad? Pero una fe activa, ¿cuál es la primera punto por lo que hay una fe sorprendente? No tenía antecedentes, no tenía ninguna preparación como los que hoy gozamos el día, ¿verdad? Tenemos todas las herramientas para que nuestra salvación crezca. Bueno, pues ella no tenía nada, pero es una fe sorprendente. Fe sorprendente, fe activa. El punto número 3 era una fe que evita la destrucción, ¿verdad? Ella evitó que fuera destruida como todo el pueblo de Israel, hermanos.
pero también para nosotros con la fe es con lo único que nos puede evitar la destrucción, ¿verdad? Cualquier otra cosa vamos a ser destruidos, ¿verdad? Y la fe es la única que también nos va a alcanzar la destrucción. Y finalmente la cuarta va a ser una fe sorprendente. Esa viene ahí, ¿no? Porque es un instrumento de salvación para toda la familia, ¿verdad? Por eso es una fe sorprendente, porque cuando alcanzamos esa fe, hermanos, Dios nos va a dar la habilidad y Dios nos va a dar el poder para alcanzar a la familia, ¿verdad? Si no, hermanos, tenemos que pedírselo con mucho más ahínco. Entonces vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar precisamente, porque primeramente esos dos puntos, ¿verdad? Fue algo que vimos en el sermón, ¿verdad? Pero es una invitación, ¿verdad? Que de aquí en adelante, hermanos, pongamos toda nuestra acción y nuestro empeño, como Rahab lo hizo, ¿verdad? Haciendo lo que hacía, hermano. Haga usted lo que sabe hacer, pero háganlo en las manos del Señor y verá grandes resultados. Y hermanos, también pida con fe a Dios para que Dios alcance y salve a toda su familia, como la familia de Rahab. Hermano Esteban, ¿nos puede despedir, por favor, en esta oración? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este rico y suculento manjar de la palabra que nos ha sido expuesta, Señor. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida, que tanto estamos realmente dedicando nuestros talentos para tu obra, Señor. Edifícanos a través de este mensaje y también, Padre, úsanos para que nuestro testimonio, nuestros dones estén a tu servicio, Señor, y que tú los uses para que toda nuestra familia, todos nuestros seres queridos también puedan venir al conocimiento del amor de tu Hijo Jesús que mora en nosotros. Gracias, Padre, por la bendición del estudio de tu palabra, que quede sembrada esta semilla, pero que también que produzca mucho fruto, Señor, que permanezca para honra y gloria tuya. Lo agradecemos y lo suplicamos con humildad en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén. 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 Amén.